Buenas noches. El tema a tocar el día de hoy es diagnóstico precoz y prevención del cáncer de pulmón. Está a cargo de mi persona. Yo soy Karen Mosquera Puicán, soy médico residente en neumología del Hospital Nacional 2 de Mayo. Los objetivos a tocar son tres. Uno es reconocer los factores de riesgo. Dos es identificar los síntomas sugerentes, detección y prevención temprana. Ahora, para ver básicamente lo que es introducción, vamos a ver que si bien es cierto el cáncer no cumple con ser uno de los tres primeros de riesgos de neoplasias, sí se ha visto que está dentro de los 10 primeros de la lista. Se suele diagnosticar lamentablemente en estadios avanzados. Aproximadamente el 80% de personas que se ha diagnosticado de un cáncer de pulmón ya han sido de edades avanzadas, ¿no? Y lamentablemente ya tienen compromisos extrapulmonares. En esta diapositiva vamos a ver lo que es la sala situacional de cáncer en el Perú del año 2022, es sacado del boletín epidemiológico. Vamos a ver que el cáncer de pulmón no está, como lo habíamos dicho anteriormente, dentro de los tres primeros cánceres, pero pertenece todavía a los 10 primeros cánceres. Asimismo, GloboCan, que es una organización de la OMS, vio que en el 2025 estimó 114.000 casos nuevos. En la tabla de la derecha vamos a ver que hay incidencia y mortalidad. Pues bien, en el pulmón o en cáncer de pulmón, la incidencia ha sido de 2.206.761 casos y mortalidad de pulmón ha sido 1.796.144 casos. Con referente a lo que son los factores de riesgo, son muchos factores de riesgo. Sin embargo, el más importante y el más asociado a cáncer de pulmón ha sido el tabaquismo, ¿no? Ya sea pasivo o activo. Asimismo, también vamos a tener la exposición ambiental a radiación, a exposición laboral por arsénico, por ejemplo, contaminación atmosférica. Y también se ha visto que la dieta puede estar involucrada. Es importante también mencionar que puede presentar antecedentes familiares ya de cáncer de pulmón, lo que es un factor de riesgo para que esa persona pueda presentar también un cáncer de pulmón. Recordar básicamente que existen factores de riesgo modificables y no modificables. Dentro de los no modificables está la edad, sexo y la herencia. Ya cuando vamos a hablar en sí de cuál es el factor de riesgo más llamativo en lo que es el cáncer de pulmón, pues es el uso de cigarrillos, ¿no? El tabaquismo, y corresponde más o menos al 90% de los pacientes. Sin embargo, refiere que la edad promedio a la cual se asocia un poco más lo que es cáncer de pulmón es después de los 40 años de edad. Asimismo, se menciona que después de los 10 años de abstinencia, el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón va a reducir un 50%, pero no quiere decir que porque usted deje de fumar ya no le va a dar cáncer. O sea, tiene un riesgo relativo que se reduce, pero aún tiene el riesgo de poder padecerlo. La exposición ambiental también se vincula en un 5 a 10% de los casos de cáncer de pulmón. Entonces, para hablar en sí ya del tabaco, vamos a saber que el tabaco contiene de todas las sustancias químicas que podemos imaginar, contiene al menos 250 de sustancias químicas que son dañinas, incluido lo que es el cianuro de hidrógeno, el monóxido de carbono y el amoníaco. De las 250 sustancias conocidas como dañinas en el humo de tabaco, al menos de las 250, 69 pueden causar cáncer, porque tienen sustancias cancerígenas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en la imagen se menciona que es la autopsia de un asesino básicamente por las sustancias cancerígenas que tiene, ¿no? Como por ejemplo el acetaldehído, la acroleína, la acetona, la nicotina, el pireno, el tolueno, el arsénico, el uretano, el amoníaco, la toluidina.
Solamente para que puedan diferenciar un poco la clasificación, porque no es un tema al cual vamos a tocar con mayor precisión en esta exposición, vamos a ver que existen dos tipos de clasificaciones: células no pequeñas y células pequeñas, que es el cáncer microcítico. Tenemos adenocarcinoma dentro de las células no pequeñas, tenemos células escamosas o epidermoide y también tenemos cáncer de células grandes. Vamos a ver que el tabaco está asociado más al cáncer epidermoide. Con referente a la sintomatología, vamos a ver que eh, en realidad es una sintomatología un poco inespecífica. Es por eso que al momento de realizar o redactar una historia clínica, al paciente se le tiene que preguntar por los antecedentes familiares, desde cuándo inició los síntomas, si en alguno de esos síntomas ha presentado sangrado en el esputo, si ha cambiado las características de la tos, si ha presentado disnea o dificultad para respirar, ya, si ha presentado también dolor persistente en lo que es el tórax o la parrilla costal, la espalda u hombro, si ha tenido cambios de voz, básicamente como ronquera o estridor, que eh, podría indicar que ya hay ocupación o invasión en región de mediastino que está realizando compresión extrínsecas, ¿no? También se ha visto que ha tenido un síndrome constitucional, puesto que ha bajado de peso. Entonces, como vemos acá, vamos a ver que la sintomatología para sospechar de un cáncer de pulmón es muy inespecífica. Sin embargo, cuando presentan estos síntomas de manera recurrente y no hay una causa específica, pues sí se debería hacer el estudio de esa sintomatología, ¿no? Vamos a tener primero la hemoptisis. La hemoptisis, ¿qué significa? Sangrado en el esputo, ¿no? Vamos a ver que son sangre, son coágulos que se botan en el esputo o al momento de expectorar. La tos, hemos visto que hay cambios, porque la tos, que en algún momento pudo haber sido esporádica, ahora se vuelve más exigente, básicamente por irritación pleural, ¿no? Con referente a la disnea, puede ver que haya cambios, ¿no? Es decir, haya aumentado un poco más la disnea a esfuerzos leves o al estar en supino. Y el síndrome constitucional se menciona básicamente por la baja ponderal que pueden tener los pacientes, ¿no? ¿Por qué es importante la detección temprana en pacientes? Uno, porque se sabe que el cáncer de pulmón normalmente se diagnostica en estadios avanzados. Cuando hay estadios avanzados, lamentablemente ya hay invasión a otras zonas del cuerpo. Si esto fuese como se menciona, lamentablemente el pronóstico es malo. Entonces, la posibilidad de que se pueda detectar de forma temprana y tratarlo de forma agresiva mediante cirugía para resección puede dar una alta tasa de curación. Asimismo, para lo que es la detección temprana, se habla de diferentes modalidades de imágenes que nos puede ayudar. Es decir, esto es sumado a básicamente los síntomas, factores de riesgo e imágenes. Entonces, en la imagen, la que se encuentra a la mano en la mayoría de los centros de salud es la radiografía de tórax, ¿no? A pesar de que la tomografía es un poco más, en realidad es más sensible, ¿no? Y específica para algunas enfermedades. Lo importante de evaluar, porque la mayoría de los pacientes se presenta como un nódulo, y este nódulo puede tener diferentes características, y otros se pueden presentar como una masa. Entonces, es importante valorar de estas lesiones del pulmón el tamaño, la situación, la ubicación donde se encuentra, la morfología, el patrón de calcificación, si está calcificado o no, los bordes, si son espiculados o no. ¿Y cómo podemos prevenir el NM de pulmón? Pues bien, existen prevenciones primarias y secundarias. La prevención primaria, básicamente, para esta enfermedad de la neoplasia maligna de pulmón, vamos a ver que es eliminando el principal factor. El principal factor es el tabaquismo. Entonces, se ha visto que cuando se suspende el hábito de fumar de manera continua,
esto puede ayudar a disminuir los casos de cáncer, ¿no? Pero también sabemos que no es el único factor de riesgo. Asimismo, mencionan que debería haber un seguimiento estricto de las medidas de protección que usan las personas expuestas a sustancias químicas. En este caso hacen la voz básicamente a las personas que trabajan con sustancias, ¿no? Existe lo que es la prevención secundaria y con referente a la prevención secundaria se menciona que la sobrevida del cáncer de pulmón depende de lo que es la etapa en que se diagnostique. Desde el 60% de sobrevida a 5 años en etapa 1 hasta el menos de 5% en etapa 4, en etapa 4. Entonces, vamos a tener que para prevenir el cáncer de pulmón, vamos a ver que existen características del cáncer que pueden sugerir ya básicamente una pesquisa o un intento de llegar al diagnóstico. Ahora, ¿por qué es importante? Porque va a producir una alta mortalidad si es que no se llegara a prevenir. Puede tener una alta prevalencia, pueden tener factores de riesgo, puede haber fase preclínica prolongada y que el tratamiento más efectivo en etapas ya precoces pues es diferente al manejo en etapas tardías, que básicamente puede ser paliativo. Entonces, tenemos, esta imagen es básicamente para recordar, ¿no? Algo un poquito más concreto. Tenemos síntomas que ya lo hemos mencionado, que puede ser esputo con sangre, puede ser dificultad para respirar, puede ser dolor torácico o en la parrilla costal, puede ser también baja ponderal o baja de peso, eso más un factor asociado de riesgo, que por ejemplo sea un paciente fumador, que fume más de 20 pack year o se fume una cajetilla diaria, ya puede ya tener una alta sospecha de poder tener cáncer de pulmón. Es una posibilidad, es una sospecha, más no un diagnóstico como tal. Para lo cual, si tiene sintomatología y tiene factor de riesgo, pues podría consultarlo con su médico y acudir a una consulta. En esta consulta se le podría pedir imágenes y si las imágenes son sugestivas de una masa o de un nódulo en pulmón, pues debería ampliar más estudios, ¿no? Entonces, como se mencionó, el diagnóstico precoz es importante, para lo cual se puede usar ¿qué cosa? Radiología, que es lo primero que tenemos a la mano, y básicamente, ya para ser un poco más específicos, la tomografía. Entonces, la prevención del cáncer de pulmón es importante. Uno, ¿cómo lo prevenimos? Abandonando el primer factor de riesgo, ¿no? Que es el abandono al tabaquismo. Proteger a los no fumadores de la exposición pasiva. Seguir de forma estricta las normas de protección laboral en lo que es el entorno de las actividades de riesgo, básicamente minería, carpintería. Acudir al médico en caso de que un fumador o exfumador note síntomas respiratorios distintos de los habituales, que es lo que ya habíamos mencionado. Realizar una dieta mediterránea y actividad física regular. La importancia del tema que se ha tocado es básicamente porque es una enfermedad con un gran retraso en el diagnóstico, por lo cual a veces como no sabemos los síntomas ni los signos de la enfermedad, lo dejamos de pasar por alto, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, pueden estar tosiendo un mes, 2 meses de forma esporádica y en el último mes comienzan a ver que ya comienzan a toser más seguido, más continuo, es exigente y tiene ya expectoración sanguinolenta, ¿no? Entonces, hay que ir reconociendo los síntomas para poder tener un diagnóstico un poquito más precoz, ¿no? Entonces, el hecho de que ustedes aprendan cuáles son los síntomas nos ayudaría mucho a poder asociarlo a una enfermedad, ¿no? Y en caso necesite ampliarse estudios, pues comenzar a tomar imágenes, ¿no? Y de forma controlada. Como comentario final, bueno, el principal factor de riesgo para el tabaquismo, el principal factor de riesgo para lo que es el cáncer de pulmón es el tabaquismo. Entonces, si se lograra controlar o dejar de fumar, pues podría ser una enfermedad prevenible. El control del tabaco y el abandono del tabaquismo son las intervenciones más importantes contra el cáncer de pulmón.